Vectores, método de las componentes. Componentes de un vector. Hemos hablado que un vector es la representación gráfica de una magnitud física que cuenta con magnitud, sentido, dirección. Pero en sí, ¿qué es o qué son los componentes de un vector? Aquí explicaremos de una forma muy sencilla qué es o qué son las componentes de un vector. Para ello utilizaremos el sistema coordenado cartesiano o sistema rectangular. Suponemos que en el eje X y en el eje Y ponemos dos espejos y sobre ellos posicionamos un vector. Un vector al cual le llamamos R. Como bien sabemos, tiene su magnitud. La magnitud va a ser R en este caso. La dirección va a estar dada por el ángulo que se subtiende con respecto a la horizontal, es decir, con respecto al eje de las X. Esa dirección va a estar representada por el ángulo θ. Ahora, si un observador se posiciona frente al espejo que se encuentra en la vertical, es decir, sobre el eje de las Y, lo que se va a observar es el reflejo de nuestro vector sobre el eje de las Y, es decir, R de Y. Si ahora el observador se ubica en otra posición y observa sobre el espejo que se encuentra sobre el horizontal, lo que se va a observar es la proyección o reflejo del vector sobre la horizontal, es decir, sobre el eje de las X, al cual le llamaremos Rx. Pues bien, la proyección o reflejo del vector, dependiendo si es en el eje de las X o si es en el eje de las Y, va a ser la componente de ese vector, ya sea la componente en X si se encuentra sobre la horizontal y componente en Y si se encuentra sobre el eje de las Y. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros encontrar estas proyecciones? Es decir, la magnitud de estas proyecciones. Porque si ustedes se dan cuenta, estos también son vectores. Ahora, ¿cuál es su magnitud? Pueden observar, ahí se formaba un triángulo rectángulo. Y al tener un triángulo rectángulo, nos hace pensar en el teorema de Pitágoras, donde nos menciona que la suma de los catetos adyacentes y opuestos al cuadrado va a estar dando como resultado el cuadrado de la hipotenusa. El triángulo que se forma aquí, como pueden observar, tiene un ángulo recto. Se le llama componentes rectangulares. Vamos a hacer un análisis más minucioso para poder encontrar la magnitud de esas proyecciones. Pero si nos vamos a recurrir a las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Recordando nosotros que la función, por ejemplo, seno, está relacionando al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nosotros pudimos ubicar que nuestro cateto opuesto va a representar a la proyección en Y, es decir, la componente en Y. Y nuestro cateto adyacente va a representar nuestra proyección en X, es decir, nuestra componente en X. Por lo tanto, para poder encontrar estas magnitudes, tanto de Y como de X, vamos a utilizar las funciones seno y coseno. Para ello, vamos a hacer un breve análisis. Y tenemos entonces, para encontrar la componente horizontal, es decir, para encontrar R de X, es decir, el cateto adyacente, en este caso vamos a tener la función de coseno. Entonces tenemos aquí el coseno del ángulo, va a estar dado por el cateto adyacente, en este caso está representando por R de X, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso va a ser la magnitud del vector, es decir, de R. Entonces tenemos aquí R de X. R de X sobre R. R de X sobre R. Y como nosotros queremos saber la magnitud de R de X, entonces despejamos R de X, por lo tanto, la componente horizontal va a estar dada por R de X es igual a R por el coseno del ángulo. ¿Quién va a ser R? R va a ser la magnitud del vector. Asimismo, un análisis similar para encontrar la componente vertical va a relacionarnos la función del seno. Seno del ángulo va a estar dado por el cateto opuesto, y el cateto opuesto va a representar en este caso nuestra componente en Y sobre la magnitud del vector. Despejando, tenemos que R de Y va a ser igual a R seno del ángulo. Y ya está. Entonces, con estas fórmulas podemos encontrar nosotros las magnitudes de las componentes tanto en X como en Y. Es decir, las proyecciones del vector sobre la horizontal y sobre la vertical. Si nosotros tuviéramos solamente las proyecciones y quisiéramos saber la magnitud del vector, pues igual recurrimos a teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan? C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada.
Pero recuerden que C representa la hipotenusa, A el cateto adyacente y B el cateto opuesto. Entonces, C, recuerden entonces que va a ser dado la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, si yo quiero encontrar la magnitud del vector, entonces va a ser la raíz de quién es de r de x al cuadrado más quién más r de y al cuadrado. Porque tanto r de x como r de y pues van a representar los catetos en este caso. Obviamente, eso es una similitud. Ahora bien, si nosotros quisiéramos encontrar el ángulo, pues vamos a utilizar la función de tangente del ángulo. Entonces, para encontrar el ángulo, utilizamos la función tangente. Tangente del ángulo nos relaciona la componente en y sobre la componente en x. Pero como lo que queremos solamente es el ángulo, vamos a aplicar la función inversa a la tangente. Por lo tanto, el ángulo va a estar dado por la tangente inversa de la componente en y sobre la componente en x. Y así es como podríamos encontrar el ángulo en dado caso que no lo tuviésemos. Ahora bien, resumiendo, vamos a representar en una tablita el vector, en este caso fue r, el ángulo con respecto a x, la formulación de r de x, es decir, la componente en x, y la formulación de la componente en y. ¿Por qué con respecto a la horizontal? Bueno, como ustedes recordarán al inicio de la presentación, suponemos que los espejos están situados sobre el eje y y sobre el eje x, digámoslo de esta manera. Aquí están situados los espejos. Se subtiende el vector, el observador se posiciona aquí, y entonces va a haber el reflejo sobre este espejo. Pero si tuviéramos otro vector por acá, entonces, ¿qué pasaría? Este de acá, este observador no podría ver el reflejo de este vector sobre el espejo que se encuentra aquí. Por eso es que obviamente lo vamos a hacer el análisis ahora dependiendo del cuadrante donde se encuentre. Y entonces se vuelve a hacer el análisis, observamos que se va a volver a formar un triángulo rectángulo y entonces el ángulo que se va a considerar es el que se forme con la horizontal, ¿sale? Así de sencillo o así de simple. Bueno, vamos a recordar un poquito de algunos antecedentes que vamos a aplicar dentro de los ejercicios que se van a realizar a continuación. Primero que nada, nosotros sabemos que nuestro sistema coordenado cartesiano o rectangular está dada por el eje de las abscisas o también llamado eje de la y. A esto también le llamamos la horizontal, recordemos bien. Tenemos el eje de las ordenadas o el de la y, eje de las abscisas o eje de las x, por si mencioné mal. Eje de las y o eje de las ordenadas. Este también le llamamos la vertical, ¿sale? Ahora bien, tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y por último el cuarto. Aquí también tenemos que recordar que en el primer cuadrante los valores de x van a ser positivos y los valores de y también van a ser positivos. En el segundo los valores de x van a ser negativos, los de y siguen siendo positivos. En el tercero los valores de x siguen siendo negativos y ahora y son negativos. En el último tenemos en el eje de las x sus valores son positivos y en el y son negativos. ¿Esto por qué? Porque cuando tengamos un vector sobre alguno de los cuadrantes, debemos considerar sobre qué eje se está realizando su proyección. Y eso entonces me va a definir el signo de esa proyección, de esa magnitud. Ok, vamos a resumir en la siguiente diapositiva. Obviamente vamos a resumir lo que acabamos de decir. Entonces tenemos aquí sobre este recuadro, tenemos que sobre A, la x y la y, o sea las componentes, son positivas ambas. Sobre el segundo cuadrante tenemos que x negativa y y positiva, tercer cuadrante, ambas negativas y por último una positiva que es x, la otra es negativa. ¿Ok? Continuemos recordando ahora lo que es el sistema polar, es decir, podemos nosotros situar los grados, 0 grados, obviamente esto también ya lo sabemos, 0 grados. Aquí son 90 grados, como lo podemos ver. Aquí son 180 y una vuelta completa son 360 grados. Pero eso es en grados. ¿Y qué pasa si lo ponemos en radianes? Ok, entonces 0 radianes. Una vuelta completa son 2 pi radianes, como se observa. Media vuelta son un pi, entonces la mitad de pi son pi medios. Y la mitad de pi medios son pi cuartos, ¿sale? Y podemos hacer más divisiones y vamos a encontrar fracciones, es decir, divisiones de ese pi. También hay que recordar nuestro sistema geográfico. Tenemos es decir, el norte, tenemos el sur, el este y el oeste. También podemos relacionar con los cuadrantes. Si ustedes observan aquí hay 90 grados. Entonces, si yo quiero ver aquí el noreste, observen, el noreste se encuentra a 45 grados.
Y si yo digo noroeste, observen, también aquí, ese es el noroeste, también aquí hay 45 grados entre el oeste y el norte, ¿sale? Entonces vamos a juntar todo eso para poder aplicarlo más adelante. Y entonces lo aplicamos aquí, esto es en grados, recuerden que esto es 0, aquí son pi medios, aquí ya lo habíamos dicho, aquí son pi, aquí son 3 pi medios o 3 medios de pi y aquí serían 2 pi. Sale, ahora lo vamos a relacionar con los ejes de las x y y, esto sería mi eje x, este sería mi eje y. Este sería mi primer cuadrante, segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. Entonces estos van a ser positivo, positivo, este va a ser negativo, positivo, negativo, negativo aquí y negativo, positivo. Ahora si yo pongo aquí lo del norte, sur, este y oeste. ¿Sale? Hacemos referencia a todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a servir para resolver los siguientes ejercicios. Iniciemos. El primer ejemplo es: 3 sogas están atadas a una estaca, ejerciéndose las fuerzas siguientes. Dice 20 libras hacia el este. Entonces aquí tenemos, este sería mi norte, este mi sur, este es el este y este es el oeste, ¿sale? Entonces 20 libras hacia el este. Ya tengo la primera soga. La segunda al noroeste, pero entonces este es el cuadrante del noroeste. ¿Qué cuadrante es? Ese segundo, pero ya está a 30 grados, el cual lo representamos, recuerden, con respecto al eje de las X, es decir, a la horizontal. Y por último, la soga C, lo mismo, a 52 grados y ya tenemos los datos necesarios para determinar las componentes que me está pidiendo. Aquí lo único que me pide es encontrar las componentes, no me está pidiendo otra cosa. Para hacerlo más sencillo, le vamos a poner un diagrama de cuerpo libre, es decir, vamos a representar en el eje coordenado cartesiano solamente las fuerzas, las sogas como vectores. Entonces aquí tenemos eje de las Y, como pueden ver, eje de las X, y vamos a analizar cada uno de estos vectores que se encuentran en el primero, segundo y tercer cuadrante. Ustedes observarán. El primer vector, recordemos que está en el primer cuadrante. Como se puede ver, solamente se encuentra sobre X, por lo tanto en Y no hay reflejo. Por eso la componente en Y va a ser 0. Ok, este valor lo vamos a encontrar ahorita a través de la formulación que ya obtuvimos. El segundo vector se encuentra sobre el eje, sobre el cuadrante 2, y entonces tenemos el vector. Recuerden que aquí la componente en X me tiene que dar negativa porque se encuentra reflejado sobre el eje de las X negativas. La componente en Y me tiene que dar positiva porque se encuentra proyectado sobre el eje de las Y positivas. Para el tercer vector, ambos son negativos, tanto lo que viene siendo el eje de las X como el eje de las Y. Por eso, como pueden observar ahí, tenemos los signos negativos y negativos. Ahora bien, vamos a registrar todos los datos en una tabla para hacer mucho más organizado el asunto. Primero, tenemos el vector. El vector son 20 libras. Registramos el ángulo que se está subtendiendo, que son 0 grados, y luego aplicamos las fórmulas tanto para encontrar lo que es la componente en X como para encontrar la componente en Y. Primero en X. Primero voy a poner la magnitud, que son 20 libras, por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces 1 por 20 me va a dar 20. Recordemos el signo. Está en primer cuadrante, entonces el signo es positivo, es correcto. Después, sacamos el seno de 0 grados. El seno de 0 grados es 0, multiplicado por 20 me va a dar 0. Y aquí me está diciendo que no tengo proyección en Y, lo cual es correcto. Vamos con el segundo vector, a 30 libras, con 30 grados de dirección. Y recordemos que en el eje de las X, la proyección sobre ese eje que va a ser negativo. Entonces sacamos el coseno de 30 grados, que va a ser 0.866 y más dígitos, pero yo solo voy a registrar 3 dígitos después del punto decimal. Esto lo multiplico por 30 y el valor es 25.980 con el signo negativo que me indica que se proyecta sobre el eje de las X negativas. Obviamente ponemos la unidad, que son las libras. Aplicamos el análisis. Ahora para el seno, es decir, para la proyección en Y, tengo seno de 30 grados, que me va a dar 0.5 por 30 y me va a dar 15 libras. Ahora voy a buscar las componentes para la última fuerza, la última soga. Tenemos que son 40 libras de su magnitud a 52 grados. El signo en X tiene que ser negativo, como se indica aquí. Sacamos el coseno de 52, registramos solamente 3 dígitos y multiplicamos por menos 40, lo que nos va a dar este resultado. De manera similar, sacamos el seno de 52, lo que nos va a dar 0.788 más otros dígitos, pero solo registro los 3 primeros. Los multiplico por 40 y el resultado es 31.520. Recuerden que el signo, en este caso, me está indicando que se proyecta sobre el eje de las Y negativos. Y entonces, ya está cumplido nuestro objetivo, que era encontrar las componentes de cada uno de los vectores. Sigamos con otro ejemplo. Un automóvil inicia su recorrido desplazándose 40 kilómetros al sureste, con dirección 35 grados desde su punto de partida. Recordemos que el ángulo que se forma es con respecto a la horizontal. Después dice, al día siguiente
recorre 56 kilómetros en dirección noreste. Si hablamos de la dirección noreste, sabemos que se está formando a 45 grados sobre ese cuadrante, lugar donde deseaba llegar. Determine las componentes del desplazamiento de cada día. Para encontrar las componentes de estos desplazamientos, nosotros nos vamos a apoyar en un sistema de referencia. Supongamos que aquí donde finaliza el primer desplazamiento, ahí vamos a situar nuestro nuevo sistema de referencia. Nuestra horizontal, nuestra eje de las X, la vamos a proyectar para que de ahí podamos partir. Entonces ponemos nuestro sistema de referencia, proyectamos nuestro eje de las X y a partir de donde finalizó el día anterior, inicia el siguiente desplazamiento. El siguiente desplazamiento de 56 kilómetros dice con dirección noreste, es decir, a 45 grados respecto al eje de las X que hemos proyectado. Ahora bien, necesitamos encontrar las componentes del desplazamiento de cada día. Lo podemos hacer por separado, las componentes del vector A y las componentes del vector B, que es así como le vamos a llamar. Pero recordemos nosotros que uno de los elementos de los vectores es su línea de acción. Entonces, este vector A que le vamos a llamar al desplazamiento del primer día, este va a ser mi vector A. Al desplazamiento del segundo día le voy a llamar el vector B. Entonces, el vector A tiene su línea de acción, como lo podemos observar. ¿Vale? ¿Qué significa? Que esta línea de acción me va a servir de apoyo para situar en este cuadrante lo que es el vector A. ¿Sale? Entonces está proyectando, es la línea de acción. Ahora sí vamos a encontrar las componentes de cada uno de los vectores. Las componentes de cada uno de los vectores las vamos a sacar por medio de las fórmulas que ya hemos estado analizando. Primero que nada, el vector A. El vector A, ¿cuál es su magnitud? De acuerdo a lo que tenemos, su magnitud es de 40 kilómetros. ¿Cuál es su dirección? La dirección es de 35 grados. ¿Ok? Observemos que se proyecta sobre el eje de las X, pero el eje de las X positivo. El eje de las X positivo. Por lo tanto, el resultado en X me tiene que salir positivo. Ahora bien, la componente en X va a estar dada, recordemos, por los 40 kilómetros, por el coseno de 35 grados. Nos apoyamos con nuestra calculadora y el coseno de 35 grados es 0.819. Bueno, tiene más dígitos, pero solamente voy a considerar esos tres. Este valor que obtuve del coseno de 35 grados lo voy a multiplicar por 40. Y voy a obtener que mi proyección en X, es decir, la componente del vector A, es igual a 32.766. Tiene más dígitos, pero solo registro 3 kilómetros. Eso es lo que vale la componente del vector A con respecto a X. La componente del vector A con respecto a Y va a ser los 40 kilómetros por el seno de los 35 grados. Entonces, acudimos a nuestra calculadora, el seno de 35 grados es 0.573, es decir, voy a multiplicar 40 kilómetros por 0.573. Estos son los dígitos que yo estoy registrando, los voy a multiplicar por el 40 y voy a obtener que la componente en Y va a ser igual a 22.943. Las unidades son kilómetros y recordemos que se encuentra su proyección sobre el eje de las Y negativas. Por lo tanto, el resultado tiene que ser negativo. Entonces ya tengo las componentes en X y Y del vector A. Ahora para el vector B. Para el vector B sabemos que tiene una magnitud de 56 kilómetros y su dirección es de 45 grados. Ok, entonces en X va a ser, B de X va a ser igual a los 56 kilómetros por el coseno de 45 grados. Entonces, el coseno de 45 grados es igual a 0.707. Tenemos más dígitos, pero recuerden que solamente estamos registrando 3, 0.707. Esta cantidad la multiplico por los 56 y tengo un resultado de 39.597 kilómetros. ¿Sale?
Ahora bien, este vector B se está proyectando sobre el eje de las X positivas. Por lo tanto, su resultado tiene que ser positivo. Así que es correcto. Ahora voy a encontrar la componente en Y. La componente en Y va a ser los 56 kilómetros por el seno de 45 grados. Pero el seno de 45 grados y el coseno de 45 son lo mismo. Por lo tanto, voy a tener los 56 kilómetros que va a multiplicar a 0.707. Y como ya vimos anteriormente, pues es lo mismo, 0.707 por 56. La magnitud de la componente en Y va a ser 39.597 kilómetros. Como observamos, se refleja sobre el eje del H positivo. Y entonces aquí tenemos nosotros los valores de las componentes X y Y de cada uno de los desplazamientos. Espero les haya quedado entendido. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Sigamos con otro ejemplo. Ahora tenemos el problema del excursionista. Dice, un excursionista comienza su viaje caminando, bueno, podemos ver aquí en la imagen, caminando 25 kilómetros al sureste. Bueno, en este caso vamos a utilizar como referencia el sistema geográfico. Entonces dice 25 kilómetros al sureste. Ok, tenemos aquí el vector que va a representar. Tiene un módulo, este vector lo voy a llamar A también. Ok, dice, obviamente de su coche, se detiene y arma su tienda de campaña para pasar la noche. El segundo día camina 40 kilómetros en dirección 60 grados al noroeste, es decir, hacia arriba, bueno, en esa dirección, como vamos a proyectar. Vamos a utilizar el mismo análisis del caso anterior. Vamos a apoyarnos con un sistema de referencia y también vamos a proyectar el eje de las X para que a partir de donde finalizó el desplazamiento anterior, parta el nuevo desplazamiento. Entonces tenemos ahí nuestro sistema de referencia, recuerden X y Y. Proyectamos ahí el nuevo desplazamiento que viene siendo 40 kilómetros en dirección noreste, obviamente a 60 grados. Vamos aquí a situar los valores. En este caso es el vector A y el vector A es de 25 kilómetros. ¿Sale? Entonces dice que está formando y se comienza su viaje caminando al sureste. Entonces significa que este ángulo es de 45 grados, por lo que ya habíamos analizado. Este es el nuevo sistema que me estoy apoyando. ¿Ok? Entonces, el nuevo desplazamiento dice que son 60 grados. Entonces sería 60 grados. Su magnitud es de 40 kilómetros. Y aquí anteriormente era de 25 kilómetros. Lo que necesitamos en este caso solamente va a ser determinar las componentes de cada vector. Entonces empezamos primero para el vector A. Yo tengo que su magnitud es de 25 kilómetros. Y la dirección, bueno, pues aquí también puedo proyectar este vector. ¿Sale? Entonces aquí va a ser de 45. Ok, entonces la dirección, recuerden, son de 45 grados. Ahora, para encontrar la componente en X, va a ser 25 kilómetros por el coseno de 45 grados. Entonces recordemos que el coseno de 45 grados es 0.707. Bueno, más dígitos, pero solamente voy a reportar lo que viene siendo 3 dígitos. Este resultado lo voy a multiplicar por 25 y entonces obtenemos un resultado para la componente en X de 17.677 kilómetros. Observamos que su proyección es sobre el eje X positivo, por lo tanto la cantidad aquí debe ser positiva. Ahora bien, la proyección en Y, siendo que el ángulo es de 45 grados, entonces por ende tenemos que en Y va a ser el mismo valor, 17.677 kilómetros. Eso es en Y, pero ahora se proyecta sobre el eje de la Y negativa, así que esto tiene que ser negativo. Ahora vamos para el elemento del vector B. Vamos a poner aquí del vector B, por ejemplo, tenemos que su magnitud es de 40 kilómetros y el ángulo, o sea, su dirección es de 60 grados. Entonces lo que vamos a poner acá, los 60 grados. Ok, vamos a seguir haciendo el análisis, obviamente similar al anterior, 60 grados, para que podamos continuar.
Vamos a borrar aquí y ya está. Continuando, entonces tenemos que el ángulo es de 60 grados. Obtenemos la componente multiplicando obviamente los 40 por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es 0.5. 0.5 lo vamos a multiplicar por 40, lo que nos va a dar como resultado los que es 20. Como podemos observar, el vector B, que es este, se está proyectando sobre el eje de las X positivo, por lo tanto nuestro resultado de la componente en X es positivo. Para Y también observamos que se va a reflejar sobre el Y positivo, así que el signo no va a cambiar. Aquí sería 40 kilómetros por el seno de 60 grados. Entonces estos son 40 kilómetros y obviamente el seno de 60 grados lo vamos a obtener con la ayuda de nuestra calculadora. El seno de 60 grados son 0.866, un poquito más dígitos, pero solo registro 3. Lo multiplico por 40 y entonces yo voy a tener un resultado de mi componente Y de 34.641 kilómetros. Y ese sería el resultado de la componente Y para mi vector P. Espero les haya quedado entendido. Recuerden que el objetivo de esto es solamente encontrar las componentes. Pasemos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo dice, al sacar un clavo se aplica una fuerza de 260 libras con un martillo en la dirección mostrada. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical? Bueno, aquí ya nos está ahorrando la fatiga y ya nos está diciendo que se está formando un ángulo de 15 grados. Recordemos que esta es la vertical y esta es la horizontal. Entonces a este vector fuerza es igual a 260 libras. ¿Qué ángulo se va a considerar? La teoría dice que el ángulo que se considera es con respecto a la horizontal, o sea, este ángulo. ¿Y este ángulo cómo lo voy a obtener? Yo sé perfectamente que en un cuadrante hay 90 grados, entonces ese ángulo va a ser los 90 grados menos lo que me está dando aquí, menos los 15 grados, dándome un valor de 75 grados. Entonces mi ángulo que voy a considerar es el de 75 grados. Entonces primero la componente en X va a ser 260 libras por el coseno de 75 grados. Ustedes en su calculadora encuentran el valor del coseno de 75 grados aproximadamente de 0.258, el cual vamos a multiplicar por los 260 y vamos a tener un valor de 67.292, que son los 3 dígitos que vamos a reportar y estos son libras. Ahora bien, ¿qué signo va a llevar? Se está proyectando sobre el eje de las X negativa, por lo tanto el signo tiene que ser aquí negativo. Encontramos Y, que es la vertical, y entonces va a ser 260 por el seno de los 75 grados. Metemos directamente el seno de los 75 grados y vamos a tener que es 0.965, 260 por 0.965. Recuerden que son aquí libras. Esto lo vamos a multiplicar por las 260 libras. Y entonces voy a tener un resultado de que mi componente en Y es igual a 251.140 libras. Ahora bien, ¿qué signo va a llevar? Se proyecta sobre el eje de las Y positivas, por lo tanto, el signo ahí es positivo. Pasemos a otro ejemplo. El siguiente ejemplo dice, si se le pide a un piloto de avión que vuele 123 kilómetros en línea recta, bueno, aquí ya está representado por medio de la flechita, o sea, del vector, sencillamente. Aquí está representado por el vector. Entonces está partiendo de San Francisco y va a llegar a Sacramento. Esa es la distancia. La distancia es de 123 kilómetros. Esta distancia nos va a servir como el módulo del vector. Dice encuentre las componentes norte, o sea, la componente norte significa que va a ser mi proyección en Y, es decir, la componente vertical y obviamente la componente del desplazamiento de San Francisco hasta Sacramento, es decir, básicamente vamos a encontrar las componentes horizontal y vertical. Eso es lo que vamos a buscar en este caso. Ok, pues entonces tenemos que mi vector S, así le voy a llamar, es igual a
123 kilómetros. ¿Qué dirección tiene? ¿Cuál es el ángulo? Pues aquí lo estamos observando, que son 45 grados. Entonces ya sabemos perfectamente que para 45 grados, lo que obtenga en X también va a ser para Y. Entonces, la componente en X va a ser 123 kilómetros por el coseno de 45 grados. Recordemos que el coseno de 45 son 0.707 más otros dígitos, pero aún así lo único que voy a reportar solo son 3 dígitos. Esto los voy a multiplicar por los 123 y voy a tener un valor de, para la componente en X, de 86.974 kilómetros. Y como está formando 45 grados, entonces es la misma componente para Y, 86.974 kilómetros. Observemos que está sobre el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante tanto las X como Y son positivos. Y ya está. Así de fácil. Podemos seguir haciendo más ejemplos, pero bueno, esos los dejaremos para más después. Por lo tanto, esperemos que les haya quedado claro. Este ejercicio se deja pues para que ustedes refuercen, para que ustedes practiquen. Y si tienen alguna duda, obviamente, pues la podamos aclarar. Como vemos ahí, vamos a realizar otros ejemplos más adelante.